Bueno, para mí es un día muy especial hoy porque podemos compartir de la palabra del Señor. For me, it's a very special day because we can share the Word of God with you. Vamos a estar orando para poner este tiempo en manos del Señor. We're going to pray so that this time is going to be in the hands of the Lord. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana Dear Heavenly Father, we thank you this morning por este tiempo que vamos a compartir, Señor. for this time that we're going to be sharing together. Gracias, Padre Celestial, Thank you, dear Heavenly porque Father, sabemos que tú nos hablas, Señor. because we know that you talk to us. Sabemos que tú estás siempre dispuesto a tratar con nosotros. We know that you're willing to deal with us. Te damos gloria, honra y alabanza en esta mañana. We give you the honor and the glory this morning. Señor, que esta palabra sea viva para cada uno de nosotros. Lord, may this word that we're going to share Háblanos become alive to us. háblanos a través de la palabra, Señor, Speak to us through your word, porque vamos a estar dispuestos a escucharte. because we are going to be willing to listen to Te you. damos gloria y honra, Señor. We give you the honor and the glory, Lord. Amén y amén. Amen and amen. Vamos a estar buscando un pasaje bíblico que está en el libro que lleva su autor, que es el libro de Jonás. Okay, we're going to go to one of the Bible books in the scriptures whose author carries the same name, the book of Jonah. El libro de Jonás, capítulo 1, del versículo 1 al 6, vamos a estar leyendo. And we're going to be reading out of the first chapter, verse 1 through 6. Voy a estar leyendo para ustedes y Mo lee después en inglés. He's going to be reading in Spanish, and then I will be reading in English out of the New King James Version. Ah. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormir profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos. This is what the word of the Lord says. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Then the mariners were afraid, and every man cried out to his God, and threw the cargo that was in the ship into the sea to lighten the load. But Jonah had gone down into the lowest part of the ship, had laid down, and was fast asleep. So the captain came to him and said to him, What do you mean, sleeper? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us, so that we may not perish. Estamos viendo la historia de Jonás, que muchos posiblemente la conocen. So we're looking at the story of Jonah, and possibly all of us know this story. Pero yo creo que Dios tiene algo interesante para enseñarnos en esta mañana acerca de esta historia. But I believe God has got something interesting to share with us. Yo recuerdo cuando yo era niño, I remember when I was a little child, no pequeño, sino niño, not little, but a child, y me llevaban a la escuela dominical and I was taken to Sunday school. y me contaban la historia de Jonás.
And the story of Jonah was told. De hecho, hay muchas o algunas canciones de la historia de Jonás. In fact, I remember some of the little songs about this story about Jonah. Algunas historias infantiles para niños. Some little children's songs. Que Jonás no le hizo caso al Señor y que se fue a otro lugar en un barco. That Jonah didn't listen to God and he took a ship and went elsewhere. Y resulta ser que como la tormenta era tan brava, lo tiraron al mar porque era el que tenía el problema. And since there was such a tempest, he was thrown overboard. Y vino un pez muy grande y se lo tragó. And a big fish came by, swallowed him up. Después estuvo como 3 días y 3 noches por ahí dentro del vientre del pez. And then he remained in the fish's belly for 3 days and 3 nights. Y un día el pez decidió vomitarlo. And one day the fish decided to vomit him out. Esa es como la historia que yo aprendí en la escuela dominical. So that was the story that I learned in Sunday school. Por desobedecer la palabra del Señor. And this was all because of the disobedience to God. Y yo le puse a este pasaje o a este mensaje el título que dice así: cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, el camino es más largo. And the title that I gave to this message is that when we depart from the ways of the Lord, the road is long. Podemos hablar un poco de esta historia como para entrar en contexto acerca de quién era Jonás. We are going to talk a little bit about this story so that we are in context with the story of Jonah. Jonás era un profeta de esos tiempos. Jonah was a prophet during those days. Junto con otro profeta Amós y Oseas, que eran contemporáneos de ese tiempo. Among others, there was Amos and Hosea. Y vino una palabra del Señor, dice la historia. And the story says that a word of the Lord came. Vaya, levántese, vaya y predíquele a Nínive. And the word came to Jonah and said, arise and go to Nineveh. Vaya y predíquele a Nínive, dice que la maldad ha llegado hasta mis ojos o a mí. Go and preach to that great city because their wickedness has come to me. Jonás estaba en Israel. Jonah was in Israel. Nínive estaba a 900 kilómetros al este de Israel. And Nineveh was about 900 kilometers east of Jerusalem. Podemos ver en la historia que el Señor le da una orden a Jonás que es lo que debe hacer y él toma una decisión nada más. We can see in the story that God gives Jonah instructions to go to the city. Dice que baja a Jope, paga el tiquete, se monta en un barco. So he goes to Joppa, buys himself a fare, hop on this boat, Camino a Tarsis. on the way to Tarshish. 4,000 kilómetros al oeste. 4,000 kilometers west. 4,000 kilómetros contrario a la voluntad de Dios. 4,000 kilometers contrary to the will of God. La voluntad de Dios estaba 900 kilómetros al este. So the will of God was only 900 kilometers east. Y él tenía solventado todo porque Dios lo iba a mandar a Nínive a predicar. And he had it all figured out because he was supposed to go to Nineveh to preach. Dios iba a proveer todo lo que él necesitaba para llegar a hacer la voluntad de él, predicarle a Nínive. God was going to provide everything he needed so he could take the word of God to Nineveh. Pero dice la historia que él baja a Jope, But the story says that he went to Joppa, paga un tiquete buys a ticket, y se monta en un barco. and hop on this boat, Dirección contraria a la voluntad de Dios. opposite to what God had told him to do. Cuando nosotros tomamos una dirección contraria a la voluntad de Dios, When we do what is contrary to the will of God, tenemos que pagar por el tiquete. we have to buy the tickets. Empezamos a pagar por las consecuencias. So we begin to pay the consequences. Cuenta la historia que él se monta en ese barco. The story says or goes that he jumped on the boat
baja a lo profundo del barco, a la parte baja del barco y se acuesta y se duerme profundamente. He goes to the lowest part of the boat, the belly of the boat, and he falls asleep. Y empieza la tormenta fuerte. And then we see that the tempest begins No, to arise. no era una tormenta pequeña de verano ahí que estaba corriendo un viento nada más. La historia no cuenta eso. The story is not talking about just a little storm. La historia cuenta que era un fuerte, pero un fuerte viento. The story tells us that it was a really strong wind. De hecho, los tripulantes de la nave, los que estaban ahí, empiezan a tirar sus cosas, sus pertenencias al agua para poder alivianar el barco, cuenta la historia. Then we can see that the mariners decide to throw everything overboard to lighten the boat. Para ver si no se podía hundir, porque dice que la historia cuenta que el barco estaba a punto de partirse en dos. To try to keep the boat afloat, because the story says that the boat was about ready to be broken up in two. Pero Jonás estaba durmiendo dentro del barco, But Jonah was asleep in the boat, profundamente. deep asleep. Es interesante que cuando nos separamos de la voluntad de Dios al camino contrario, It's interesting that when we depart from the will of God and we walk in a completely different direction, nos dormimos espiritualmente. we fall asleep spiritually. Vienen las tormentas, Then the tempest and the storms and the high winds come around. vienen los problemas, Then we can see that all problems begin to arise. problemas económicos, Financial problems, problemas de familias, family problems, problemas en el trabajo, problems at work, problemas con los amigos, problem with friends, problemas en nuestra existencia. problems with our existence. Y estamos como dormidos, creemos que esto es normal. And we're so far asleep that we think that this is normal. Creemos que no está pasando nada, que está bien lo que está sucediendo, que son cosas que vienen porque tienen que venir a nuestra vida. We feel that this is normal because this is normal in our lives, in our common lives, that we have to face problems. Porque estamos dormidos espiritualmente. Because spiritually we're asleep. Porque no nos recordamos que nos alejamos de la voluntad de Dios, de la dirección de Dios. And we don't remember that we're drifting away from the will of God. Porque no estamos pensando que estamos afectando personas alrededor de nosotros. And we don't even realize that we're affecting people that are near us. Jonás estaba afectando a toda una tripulación en un barco. We see how Jonah's decision was affecting all those that were on the boat. Jonás estaba afectando a todos los marineros. He was affecting all the mariners. Estaban perdiendo toda la historia por lo que yo creo de la historia. This is what I see in the story. Es que no era un barco de tripulantes, sino era como un barco de carga. So this was not a simple ship. This was a cargo ship. Porque dice que estaban botando todo el cargamento para alivianar el barco. Because we see that they were throwing everything overboard to lighten the boat. Estas personas estaban perdiendo su economía. So they were losing part of the financial or economic stability, Estaban perdiendo parte de su esfuerzo y de su trabajo part of their efforts and work. por una decisión que había tomado Jonás. All because Jonah's decision. Muchas veces cuando tomamos una decisión de alejarnos del camino, de la voluntad de Dios, Sometimes when we drift away from the will of God or the way that God has traced for us, empezamos a afectar a todas las personas que están a nuestro alrededor. then we begin to affect negatively all those that are surrounding us. Empezamos a afectar a nuestra familia. We begin to affect our families, Empezamos a afectar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. our friends, our co-workers. Vienen circunstancias extrañas a nuestra vida Then we begin to see strange, bizarre circumstances in our life que empezamos a creer o seguimos creyendo, como lo dije hace un momento, that we continue to believe, as I said just a few minutes ago, esto es normal, es parte de las pruebas de la vida que tengo que pasar. that this is normal. This is just simply part of life. Posiblemente esta es la
viene de parte de Dios, es la voluntad de Dios. que And yo maybe viva estas we cosas. even consider that as maybe this is the will of God. Pero déjeme decirle una cosa, But let me tell you something. posiblemente puede venir alguna circunstancia a tu vida en algún momento, Maybe some circumstances may come to your life. porque la palabra de Dios dice que mientras estemos aquí en la tierra van a haber pruebas, van a haber circunstancias, van a haber retos que Because vencer. the Word of God says that while we're here on earth, there's going to be testing, there's going to be challenges in our lives. Pero si tú estás pasando una circunstancia diariamente, la misma cosa, día tras día, años tras años, eso no es normal. But when things continue to be the same way, day after day, week after week, month after month, year after year, that's not normal. Eso no es la voluntad de Dios. That's not the will of God. ¿Por qué el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto? Why did the people of God spend 40 years in the wilderness Cuando se supone que en unos meses podían estar en la tierra prometida. when it should have been only a couple of months to be in the promised land? Posiblemente porque no aceptaron la voluntad de Dios y por la desobediencia que tuvieron hacia Dios. It is quite possible that they didn't listen to God, they were disobedient. Muchas veces es lo que a veces estamos viviendo nosotros como cristianos. Many times that's what we see or live in our daily lives as Christians. Y déjeme decirle una cosa, And let me tell you something. esto no tiene nada que ver con la salvación. This doesn't have anything to do with salvation. Eso es con la manera de vivir que tengamos nosotros. It is only the way of lives, in our lives. Si estamos viviendo nuestra vida bajo la voluntad de Dios o no la estamos viviendo. If we are living under the will of God or not. Si somos cristianos que estamos viviendo en abundancia, como dice la palabra de Dios. If we're Christians living an abundant life, as the Word of God says. O si somos cristianos que vivimos siempre chocando con algo, con problemas todo el tiempo, chocando con algo, con problemas todo el tiempo. Or are we the kind of Christians that are always facing problems and we're confronted on a daily basis? Porque with puede problems? que eventualmente yo diga un fin de año, no tengo mucho dinero, pero tengo que pasar Navidad con mi familia. And maybe sometimes when it comes to the end of the year, and I have to say, well, I don't know, I may not have a lot of money, but I have to spend some time with my family. Quiero pasar un tiempo bonito con mi familia, comprar algunos regalos, comprar la carne para el asado de Navidad. I want to spend some time with my family, I want to buy some meat, I want to throw a barbecue, you know, spend some time with the family. Y paso mi tarjeta de crédito. And then I swipe my credit card. Y estoy en enero o en febrero en problemas con esa tarjeta. And then January and February comes around, and then I have problems paying off my credit card. Ok, pero logro salir de eso. Okay, I get out of that situation. Pero si esto se repite por 10 años seguidos, But when this continues to happen for 10 years in a row, esto no es normal. that's not normal. Estoy volviendo al mismo problema todos los años. Coming back to the same problem every single year. Estoy agarrando un barco otra vez a Tarsis, I'm always hopping on that same boat. alejándome de la voluntad de Dios 4,000 kilómetros. Away from God, 4,000 kilometers. Esto no es normal, este modelo de vida no es normal para un cristiano. This kind of life is not normal for a Christian. Dice la historia que el capitán va y despierta a Jonás y le dice, oiga, levántese, está haciendo una tempestad grande, ¿cómo es posible que usted ni cuenta se dé? So we see that the captain goes down to the lower part of the boat, find Jonah deep asleep, Este and barco, he wakes him up and he says, "What's going on with you? You know, we're in the middle of a tempest. este barco está a punto que se parte en Dios y usted está dormido. This boat is about ready Hasta que to tiene una baba por aquí. be broken in two, and he's bubbling, you know, out of his mouth." Y se levanta y le dice, por lo menos clámale a tu Dios a ver si tiene compasión de nosotros. And he tells him, you know, why don't you wake up, get up, and go to your God, and you know, maybe he decide to spare our lives. Hermanos, que no venga alguien que no conozca a Dios We don't want to see somebody who doesn't know God y que te diga,
levántate, busca a tu Dios. that come to us to say, hey, get up and go seek for your God. Que no venga alguien desconocido que no conozca a Dios A stranger who doesn't know God, y que te diga, levántate, ve a la iglesia. that come to you and say, hey, why don't you go to church? Porque la voluntad de Dios es que vengas a la iglesia. Because the will of God is that you come to church. Porque la voluntad de Dios es ir a predicar a Nínive. Because the will of God is that you go to to preach to Nineveh. La situación que estaba viviendo Jonás puedo entenderla en el inicio cuando Dios le habla a él. What Jonah was going through, I understand that when this whole thing began. El Señor le dice, ve a Nínive y háblales, predícales que la maldad es mucha y que ya voy a hacer algo con ellos. So, because God came to Jonah and said, hey, go tell this great city of Nineveh that the wickedness of this city has got to me, and I'm concerned. Go preach to them. Pero yo leyendo como un poco más la historia puedo entender posiblemente lo que pensó Jonás. But reading the story, I can see what Jonah was thinking. Jonás sabía que esta gente eran asirios, los que vivían en Nínive. He figured, well, these people are Assyrians, Vivían ahí en Nínive y que era un pueblo que había oprimido mucho a Israel. and it was a group of people that, through the ages, had oppressed Israel. Entonces como que para Jonás estaba bien la profecía que Dios iba a hacer algo con ellos, los iba a destruir. So Jonah said to himself, well, they deserve it, maybe God should punish these people. Eso me sabe como bueno que el Señor haga eso That con kind ellos. of feels good, sounds good to me. Pero Jonás sabía que si ellos se arrepentían, Dios podía perdonarlos. But Jonah figured that if they repented, God might have forgiven them. Él sabía que si esta gente tomaba la decisión de volverse a Dios, He knew that if they decided to return to God, Dios los iba a perdonar. God was going to forgive them. Y él no estaba de acuerdo con esa parte que Dios And- tenía para eso. And he didn't agree with this position, that God might forgive them. Muchas veces no estamos nosotros como cristianos de acuerdo totalmente con la voluntad de Dios. Sometimes we as Christians, sometimes we don't fully agree with God's will. Queremos que Dios haga las cosas como a nuestra manera. So we feel like maybe God should do things according to the way I think it should be done. Queremos que Dios acomode la profecía, pero que no los perdone. So what he felt is like, okay, I understand the prophecy, but maybe this should be customized to the way I see things. Que no perdone a esta gente porque esta gente ha sido mala. God shouldn't forgive these people because they have been bad people. Esto me lo puede contar un poco la historia o el libro de Jonás más adelante y por eso puedo entender que por ahí podría ser lo que Jonás estaba pensando. Reading the story all the way through, this is what I see that Jonah was thinking in this line. Entonces por eso toma la decisión de irse a Jope, comprar el tiquete y irse en un barco. So he decided instead to go to Joppa, buy a ticket, and go the opposite way, Y empezar la tormenta de su vida. and to kind of generate the storm of his life. Empezar la situación más brava, más peligrosa, más dura que iba a atravesar Jonás de su vida. And to face the greatest challenge of his entire life. Por alejarse de la voluntad de Dios. All because he tried to get away from God's will. Cuando el capitán lo levanta y le dice, háblale a tu Dios, When the captain came to him and says, hey, talk to your God. habla con tu Dios también, tal vez tenga compasión de nosotros. Talk to your God because maybe your God may have some mercy on us. Él sabía lo que estaba sucediendo y de quién era la culpa de la situación. He knew the reason for the situation, the circumstances. Y le dice, tómeme, tíreme al mar y verá que todo se soluciona. So he said, just throw me overboard, toss me in the sea, and Por- everything is going to be okay. Podemos ver que cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, cómo se va agravando cada vez más la situación.
we can see that when we get away from God's will, things get worse and worse and worse. Primero empezamos pagando por el tiquete. First, we start by paying for the ticket. Empezamos a pagar por ir a estar más mal. We pay so that we can end up worse and worse. Después empezó la tormenta y el barco estaba a punto que se rompía. So we see this big tempest and the ship ready to be split in two. Afectó a un montón de marineros que estaban alrededor económicamente y psicológicamente y de un montón de maneras. Affected these mariners in many ways, psychologically, financially. Y de último lo tiran al mar. And finally, he's thrown overboard into the sea. Y para poner como todo más emocionante, viene un gran pez y se lo traga. And to make the story more dramatic, we see this great fish that comes by, swallow him up. ¿A quién le puede suceder tantas cosas tan difíciles y tan duras por alejarse de la voluntad de Dios? How can you imagine your life can be so dramatic to come to this end? Y estando, es algo interesante en esta historia, porque hasta en el momento de estar en el vientre del pez, So interesting, this story, that it wasn't until he was in the belly of the fish se acuerda y hablar con Dios. that he remembers that he needs to talk to God. Antes no oró, Not before, he didn't pray before, antes no habló con Dios. he didn't spoke with God before. Vino la palabra de Dios a él y tomó una decisión. The word of God came to him and he made a decision. Estuvo en una tormenta y no oró al Señor. He went through a storm and he didn't talk to God. Pero cuando ya estuvo en la última circunstancia de su vida, dentro del vientre del pez, But when he was at the end of the road in his life, when he was in the belly of the fish, ora al Señor. then he prays to God. Y ora de esta, creo yo, que oró. And I believe this is the way he prayed. Como él oró. Yo sé que oró, pero creo que oró esto primero. I know he prayed, but I think this is the way he prayed. Señor, que yo salga del pez por donde entré. Lord, that I may come out of the fish the same end that I came in. Por favor, Señor, Please, Lord, que yo salga del pez por donde entré. so that I may come out the same way I came into the fish. El Señor lo escuchó. And the Lord listened to Parece him. un chiste. It sounds like a joke. Pero el Señor lo escuchó porque la palabra de Dios dice que el pez lo vomitó. But, but the Lord listened to his prayer because he came out the same way. He was vomiting. Podríamos ver que es un chiste, pero es la verdad. El Señor, el pez lo vomitó. Dice que en una playa. It sounds, it When sounds una cosa. like a joke. But yes, he was vomiting on the beach. Esto es parte de lo que hace la palabra del Señor. This is what the Word of God does. Es divertida, It's funny, tiene humor. it's hilarious. Y los cristianos tenemos que ser divertidos, tenemos que ser con humor y tenemos que ser felices. And we, the Christians, have to be happy, joyful, and hilarious. Tenemos que reírnos mucho, And we have to laugh a lot. disfrutar la vida. Enjoy life. Dice la historia que él oró en ese momento. The story goes, and he prayed. Y básicamente la oración dice, habla prácticamente de todo lo que él pasó. And the story says that he prayed about everything that he went La through. tormenta me enredó, las aguas me golpearon, las olas me llevaron para allá, me llevaron para acá. I was hit by the storm. I went through the storm, tossed by the waves. I mean, full description. Y el Señor lo perdonó. And the Lord forgave Jonah. Cuando nosotros nos arrepentimos So when we repent y decidimos volver a la voluntad de Dios, and we decide to return to the will of God,
Como Jonás se arrepintió y decidió volver a la voluntad de Dios. just like Jonah when he repented and decided to do the will of God. Tenemos que tener algo bien claro. We have to have something clear. Tenemos que volver en pez. El regreso es en pez. The return is through the same fish. No va a ser fácil regresar, It's not going to be easy to return. porque con Dios nada más no es de decir, Señor, lo siento. The idea is we just don't say, God, I'm sorry. Lo siento, ya estoy aquí en el fondo del mar y discúlpeme, voy a hacer tu voluntad y voy a volver. Here I am at the bottom of the sea, in the belly of this fish, Lo and que- I will do your will. Lo que quiero que entienda es que también hay un proceso en regresar, porque las consecuencias de lo que hicimos tenemos que sufrirlas. What I mean is there's a process in that return. We have to go through certain things. Si puedo decirles algo también, yo he sido un gran viajador en pez. If you want me to tell you the truth, I have traveled a lot on that fish. Muchas veces me he apartado de la voluntad de Dios o lo que Dios quiera que yo haga, Many times I've drifted away from God, from the will of God. y el regreso ha tenido que ser en pez, In the return, no de it's la, been on that fish, no de la mejor manera, not the best way. porque me he alejado de la voluntad de Dios. Because I have gone away from the will of God. Y es que cuando uno se aleja de la voluntad de Dios hay algo interesante en esta historia. The interesting thing is that when you go away from the will of God, as we see in this story, Recuerden que Nínive estaba a 900 kilómetros donde él remember estaba. that Nineveh was only 900 kilometers from the place where he was. Tarsis estaba a 4.000 kilómetros en un pueblo, era un pueblo que ahora se supone que es como al sur de España. And Tarshish was in a location where now we can see it was like in the southern part of Spain. Cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, So when we get away from the will of God, hemos viajado 4.000 kilómetros a Tarsis, we have gone 4,000 kilometers to Tarshish. tenemos que regresar 4.000 kilómetros otra vez, That means we have to come back another 4,000 kilometers. y to- todavía la voluntad de Dios está a 900 kilómetros del punto inicial. And once we get there, we have to remember that we're 900 kilometers plus, Por nosotros alejarnos de la voluntad de Dios. all because we go away from the will of God. Nosotros como cristianos We as Christians, tenemos que estar firmes we have to be firm y recibir la voluntad de Dios and listen to the voice of God y tratar de no hacer lo que hizo Jonás. and try not to do what Jonas did. Porque al final, Because in the end, cuando regresó otra vez al punto de inicio, when he got back to the square one point, la palabra de Dios fue, vaya a Nínive the word of God was, go to Nineveh y predíqueles. and preach. Predíqueles que estoy hasta aquí de la maldad. Preach to them that I'm fed up about their wickedness. Dios no cambió la decisión porque Jonás se fue y anduvo un rato por allá en el mar. God's position didn't change. He didn't change his mind. Dios no Just va a because Jonah went away in the opposite direction, God's idea or purpose didn't change. Por más que nos alejemos nosotros de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios va a seguir siendo la misma. No matter how far away we go from God's will, the will of God will always remain the same. No paguemos esas consecuencias como cristianos. So we shouldn't pay such a consequences as Christians. Si tenemos la palabra de Dios que nos enseña cómo debemos hacer las cosas. If we have the Word of God that teaches how to do things, Jonás cuando llegó al punto inicial, Jonah, when he got back to the starting point, la voluntad de Dios seguía siendo la misma. the will of God was still the same. Ir a predicar a Nínive. Go to Nineveh. La and voluntad de preach. Dios para cada uno de nosotros como cristianos sigue siendo la misma. The will of God for each and every one of us Christians. No sé cuál es la Still the voluntad de same. Dios contigo, I don't know what the will of God is for your life, pero la voluntad de Dios contigo es la misma que Él tiene ahorita, mañana o que tuvo hace una semana atrás. but the will of God is the same today, a week ago, or
anytime. No atrasemos las voluntades o los propósitos de Dios en nuestras vidas. Let's not hinder the will of God and delay the accomplishment of the will of God, Porque Él no va a cambiar su manera de pensar. because He's not going to change His mind. Porque no va a tomar como la opinión de nosotros. ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos diferente? He's not going to come to us to say, hey, do you think we should do things different? Porque su voluntad es perfecta. Because His will is perfect. Aunque parezca rara o no la podamos entender nosotros. It may sound strange to us, but that's the will of God. No paguemos esas consecuencias como las pagó el pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Let's not take the chance of paying the price or the consequences of our decisions, just like Israel when it spent 40 years in the wilderness. Porque Dios ya tiene su voluntad y su dirección para cada uno de nosotros. Because God has already got a plan and a will for each and every one of us. Le voy a estar pidiendo al pastor que pase adelante. Muchas gracias. Thank you. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia de la Costa. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido, para alimentar tu fe y animarte en tu vida con Jesús. Además, comparte este video con tus amigos y familiares. Tú nos puedes ayudar a alcanzar más personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Si necesitas más información sobre nuestra iglesia, puedes visitar a nuestro sitio de web en iglesiadelacosta.com. También queremos invitarte a visitarnos cualquier domingo a las 10 de la mañana y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.